tomé la decisión de decir, ya estoy harto, llevo una carrera en el mundo de los sucesos donde estoy comulgando con ruedas de molino y tragándome dobladas versiones oficiales que son todas mentiras. En el Ministerio del Interior se está investigando a fulano, mengano y zutano. Y es una realidad como un templo porque se les está investigando. ¿Qué es lo que ocurre? En un momento en el que tú dices eso, sale el ministro del Interior y dice, eso es mentira. Y dices, pero ¿cómo que eso es mentira? Pedazo de... Te entran ganas de salir corriendo, ir al Ministerio del Interior, coger a alguien por el cuello y estrujárselo. Dices, no, es mentira. Y ya está. Y entonces dices, ¿y esto qué ha pasado? Y dices, que se lo han inventado. Y ya está. ¿Y te lo has inventado? Entonces dices, no oiga usted, es que antes de hablar y antes de decir nada se ha trabajado mucho. Y si vamos a hablar del por qué se nombra a esas personas, los datos están, los estudios. A mí me han llamado de todo, me han insultado, me han convertido en una especie de personaje medio raro que pulula por ahí, que, bueno, el loco de... Bueno, Antonio Anglés murió en el año 1992, fue enterrado en la fosa de los terrenos conocidos como La Romana, esa fosa donde posteriormente aparecerían los cadáveres de las tres niñas, y evidentemente sus restos están en paradero. En el momento en que estaban realizando un registro en el interior de la casa de los Anglés los guardias civiles, Miguel Ricard, que era un amigo de Antonio y de la familia, también medio delincuentillo, que estaba viviendo con ellos en Camirreal, pues aparece por la acera tranquilamente con una bolsa de mandarinas y entra directamente en el portal de casa de los Anglés, y en ese mismo momento, cuando le preguntan que a dónde van, pues le suben arriba y lo que está absolutamente claro es que Miguel Ricard se declara culpable por una razón muy sencilla, es decir, el problema es hablar de la muerte de Antonio Anglés, pero a Antonio Anglés lo han matado Miguel Ricard y el Mauri en un ajuste de cuentas, que si luego tenemos tiempo podemos hablarlo. Cuando los apicultores descubren un cuerpo en La Romana, el cadáver que hay dentro de la fosa no son los cadáveres de las niñas, es el cadáver de Antonio Anglés. Lo que se hace es cambiar el cadáver de Antonio Anglés por los cadáveres de las niñas. Y tienes el culpable malo, malísimo de todo, que está muerto. Y el otro tiene una historia muy sencilla, o sea, te vas a comer lo de Antonio. En lugar de eso, te comes esto, nosotros te vamos a mantener en prisión, que vas a vivir, entre comillas, como un marajá, a tu familia no le va a faltar absolutamente de nada, sobre todo a tu hija, que es algo que no han investigado nunca realmente, pero a quien Miguel Ricard quiere dejar en mejor posición es a su hija, y evidentemente la familia inglesa ha prestado unos servicios inconmensurables en todo este tema, y lógicamente pues yo estoy absolutamente convencido. Otra cosa es que se pueda demostrar documentalmente que han percibido muchísimo dinero de la administración del Estado por todos los favores que han prestado. Yo he intentado entrevistarle un montón de veces, hablar con él. Cada vez que su mujer me ve aparecer por allí, se encierra en casa, empiezan a gritar la mujer: como hables con un periodista, me ahorco ahora mismo en la cocina, me corto las venas, me clavo un cuchillo, no sé qué. Y es encerrar a una persona que evidentemente es una de las muchas claves que te dice. Yo subí ahí donde me dijeron: tú sube y a ver qué te encuentras, y me encuentres esto. Pero lo más sorprendente de todo es que una persona que ya de antemano te reconoce todo eso, luego él te dice que lo que había ahí
no es lo que aparece en las fotografías. Y eso lo dice durante el juicio, en su declaración en el juicio, cuando el Ministerio Fiscal le enseña 27 veces las famosas fotografías de los huesos del antebrazo de Toñi con el famoso reloj. Y dice, eso no es lo que había ahí. Ahí había un puño de hombre, no unos huesos con un reloj. Bueno, yo sé que Alcácer es un auténtico crimen de Estado y es un pacto. Es un pacto entre diversos grupos para hacerse con el resto del poder que hasta entonces no detentaban en nuestro país. Yo comprendo que esto suena a conspiranoico, a teoría de la conspiración, a invento y cuento chino, pero desgraciadamente es la realidad de lo ocurrido en el caso Alcácer. Y yo, por lo menos, después de todas las investigaciones realizadas del tiempo que he estado viviendo en Valencia y más concretamente en Alcácer, siguiendo paso por paso todas las investigaciones realizadas en el caso y luego a través del material tanto fotográfico como videográfico que me han facilitado a través de distintas fuentes y también las informaciones que he recibido de personas que han participado en la investigación. A mí me han abierto los ojos desde médicos forenses que participaron en la primera autopsia y que hablando conmigo me han contado y comentado muchísimas cosas, hasta miembros de las fuerzas de seguridad que participaron también en la investigación y sobre todo personas cercanas y algunos de ellos trabajadores del antiguo CSIC que conocían efectivamente cuáles son los datos de lo realmente ocurrido. Aquí estaríamos hablando de una forma de sellar un pacto entre esos 4 grupos de personas que quieren acceder al poder absoluto, ese poder en la sombra que a muchos nos cuesta creer que existe, pero que realmente existe, sí, y que es el que ellos quieren detentar, y utilizaron a las 3 niñas como podían haber utilizado, pues no sé, el atentado contra las Torres Gemelas o cualquier otro elemento, pero es simplemente una forma de sellar el pacto, una forma de verse todos involucrados en una misma acción, de cubrirse y de asegurarse el silencio de los demás, y es un acto de pura omertà en el más puro de los sentidos mafiosos. Lo que pasa es que estamos hablando de personas que no son mafiosos, sino que la mayor parte de los nombres de esas personas intervinientes pues son conocidos por la opinión pública española. Como aquí el levantamiento de cadáveres lo hicieron Mortadelo y Filemón, pero así de textual, cuando se le preguntó a uno de los guardias civiles que habían participado en el levantamiento, dijo, ¿ustedes acordonaron la zona? Y dijo, sí. Dice, ¿cuándo? Dice, cuando nos fuimos. Y eso fue lo que se hizo. No se acordonó ninguna zona. Cuando ves las fotografías dices, oiga, aquí hay una fotografía con 20 objetos, todos estos aparecieron aquí. Dices, no, cada uno apareció en un sitio diferente, pero los juntamos todos para que salieran todos en la misma foto. Claro, como lo único que se encontró fue un papelito con un nombre, pues dices, pues ya está, verde y con asas. Ahora, claro, si luego se te ocurre molestarte y pedir, como pidió la acusación particular, cuál había sido al Instituto Nacional de Meteorología para saber el tiempo que había hecho en la Romana durante esos 75 días, y te das cuenta que ha habido días donde han soplado ráfagas de viento de 147 kilómetros por hora y el papelito seguía estando allí. Recuerdo que don Fernando García, con esa guasa de sevillano que tiene, porque él es sevillano, siempre contaba el chiste y se reía, dice, cuando subamos un día a la Romana, si hace mucho viento, dice, tú agárrate al papelito, agárrate al papelito. Dices, ya es imposible que pueda aparecer ese papelito. No, pero yo creo que ni a ti ni a cualquier persona que evidentemente tuviera 2 dedos de frente. Es más, hace no muy pocos meses
uno de los miembros de la Guardia Civil de la Unidad Central Operativa de la UCO, que participó en las diligencias, en una entrevista que realizó en un diario de edición nacional, reconocía que Antonio Anglés no había saltado nunca por la ventana. Es decir, lo del famoso salto por la ventana de Antonio Anglés es algo que es absolutamente imposible de forma física, como se puede comprobar y demostrar cualquiera que haya visto desde donde dicen que saltó y a donde dice que cayó. Y lo segundo, porque había miembros de la Guardia Civil justo exactamente debajo de esa ventana en ese supuesto momento en el que Antonio Anglés saltó por ella. A mí me han dicho varios miembros de la Guardia Civil personalmente, dice, si Antonio Anglés hubiera saltado me hubiera caído encima. No, por una razón muy sencilla, porque esas personas que hablas de arriba, que tienen que tener una mente con más capacidad, no necesariamente la tienen. Y lo segundo, porque no cuentan nunca, en este tipo de casos, con que alguien vaya a revisar nada de lo que han hecho. El caso Alcácer era el secreto mejor guardado del mundo. En Valencia pagaban fortunas por intentar conseguir el sumario y 4 años después, hasta que llegué yo, nadie había visto un papel de ese sumario. Era una cosa que se pretendía, bueno, pues un juicio sencillísimo, donde se iba a condenar a Miguel Ricard y les iban a aplaudir a todos, donde el abogado de las 3 víctimas era el decano del colegio de abogados, que lo hacía gratuitamente. En el otro lado el fiscal jefe, entre todos iban a condenar a Miguel Ricard y ya está. Nadie pensaba que en un momento determinado iban a conseguir todos esos papeles y se iba a empezar a mirar uno por uno. No se le escapa a la policía y a la Guardia Civil, y eso te lo digo yo. Es así de fácil y así de sencillo. No lo puede hacer porque no tiene capacidad de ningún tipo. Es un robaperas, es una persona que vive y conoce su entorno y 4 casetas de alrededor de 4 campos donde él se puede esconder. Pero si le sacas de ese entorno y tú le metes en Valencia capital, Antonio Anglés se queda mirando al aire y diciendo, Dios mío, ¿esto qué es? Decir que va a venir y va a pasar por Madrid y que va a llegar a Portugal, y encima relacionándose con yonkis, como el famoso yonki de Portugal último, que le daba dinero y que se murió también rápidamente en cuanto ya lo de Antonio Anglés. Y dices, pero alguien que va dejando miguitas constantemente en todos los... Hombre, es que la gran maniobra de ocultamiento, prácticamente el 80% de esa maniobra se realiza ese mismo día, ese día 27. El objetivo primordial era la hija de Fernando. La persona que estaba dirigiendo la investigación en esos momentos, que era el teniente coronel Carrascosa, el jefe de la UCO, declaró públicamente en el juicio que se enteró de la aparición de los cadáveres porque se lo dijo su madre, que lo estaba viendo en televisión, ¿sabes? A mí en este caso no me ha sorprendido nunca ningún nombre, porque aquí a esto de matar a las niñas se ha culpado a todo el mundo en España, o sea, hasta el rey he oído yo decir burradas de esas. O sea, no, echarle la culpa a Alcácer, hay que borrarle el prisma sexual y empezar a reanalizarlo. Cuando se reanaliza sin el sexo de por medio, evidentemente, pues claro, toda la versión Antonio Anglés y Miguel Ricard desaparece, y evidentemente solamente termina al final por aparecer una cosa que se llama el Estado. Yo he vivido como, pasando un arco de la Guardia Civil en el aeropuerto de Barajas, me ha sonado y un guardia civil me ha ido a parar, y el sargento de la Guardia Civil ha dicho, a ese no le pares, que lo que le suenan son los cojones, que los tienen. Todo el mundo quería desde el principio era cerrar la herida lo antes posible, dar una respuesta racional de que ya los tenemos pillados y esto se ha acabado, y zanjar el tema, porque estaba generando muchísima inquietud. Ahora, claro, cuando te dejan a los pies de los caballos, dices, y ahora yo soy el malo.
O sea, el que ha hecho aquí la investigación chapucera he sido yo. El que ha permitido que Antonio Anglés se fugue he sido yo. El que ha matado a las niñas al final he sido yo. Yo no. Yo simplemente he estado contando las cosas que he visto y además con una responsabilidad que si se hubiera hecho públicas muchas de las cosas, entonces sí se hubiera generado un auténtico bochinche. Eso no lo digo. En lugar de tener un mínimo de decencia, que no la tienen, y de reconocer que ellos no han sido capaces de conseguir lo que he conseguido yo, ni de mover el culo como lo he movido yo para hacerme con el tema, se lo está inventando todo. Esto es en Mississippi, ya sabes, esto es mentira. Entonces te enfrentas a una situación donde todos los periodistas de sucesos de Valencia lo que luchan es por defender su puesto y todos están de acuerdo en que ellos son muy buenos porque la versión oficial es la buena y yo soy muy malo porque todos los datos que doy todos me los invento. Antonio Herrero, 3 días antes de morir, le habían dicho ya cómo se iba a morir y después va y se muere. ¿Y le ha importado a alguien en la profesión periodística que mataran a Antonio Herrero? Dice, pues no, pero es que como el nombre de Antonio Herrero yo te puedo dar muchos, ¿sabes? Ese es el problema. Es decir, ¿por qué no trabaja Pepe Navarro más? ¿Tú te crees que las televisiones españolas no tiene hueco? Dices, pues porque llega un momento en que es que estamos acostumbrados a ver películas. Y entonces en las películas, cuando un inocente cae en medio de una conspiración, pues la resuelve, se salva y se casa con la chica buena. En la vida real, cuando un inocente cae en medio de una conspiración, muere instantáneamente. De haber estado cansado, de haber puesto todos mis conocimientos a las personas adecuadas, tanto de la Policía y la Guardia Civil como del Ministerio del Interior, y que me hayan estado tomando el pelo cuando si me hubiera dedicado a mi profesión hubiera dicho que ordena a vosotros y hubiera podido sacar un montón de escándalos y hubiera podido sacar cintas de vídeo SNAF que tuvimos que entregar en el Ministerio por responsabilidad en lugar de querer hacer amarillismo. Y eso es algo que, uniéndolo a una de esas preguntas del principio del arrepentimiento de no, es una de las cosas que más me ha quemado. Es decir, el saber que he actuado con una escrupulosidad impresionante en todo este tema, con un supuesto respeto al Estado y desde luego teniendo hasta la sensación de salvaguardar los valores del Estado y que al final, después de todo esto, me quieran tildar de amarillista, ¿sabes? Bueno, el tema del libro es un asunto muy sencillo. El juzgado número 20 de los de primera instancia de Madrid secuestró el libro a los 4 meses de su salida y hasta la fecha de hoy el libro está secuestrado. Por tanto, evidentemente, pues no se puede adquirir en ningún tipo de librería. Si añadimos que se ha puesto tremendamente de moda una palabra como conspiranoico, cualquier persona que ponga en duda cualquier versión oficial enseguida recibe el apelativo de conspiranoico, con lo cual te convierten en una especie, bueno, pues de demente que ves bichos por detrás de las esquinas. Como encima resulta que es que no ves bichos detrás de una esquina, sino que ves bichos detrás de muchas esquinas, pues entonces, claro, ya está claro, es que al final pues que todo lo de raro, todo lo de complicado, en todo nos engañan, en todo nos mienten, en todo caso los conspiranoicos. Entonces vamos a volver otra vez a la versión. Bueno, como veréis me voy por los cerros de Úbeda con una facilidad. En primer lugar me ha sorprendido de que es una de las cosas donde más he visto que el que se sentaba a escribir sobre esto
se lo estaba inventando según lo escribía. Es decir, yo tengo varios reportajes de interview, que luego el que quiera los puede ver. Aumentan las sectas satánicas en el Levante español, y te lo estás leyendo y dices, no dice nada, no aporta ningún dato, no cuenta absolutamente nada, pero ha hecho un reportaje de que hay mucho satanismo en la comunidad valenciana. Pero si en la comunidad valenciana hay muchos grupos que se dedican a otras cosas que son mucho peores, que se han llevado la vida de muchas niñas y de muchos niños y no tienen absolutamente nada que ver con la existencia de grupos sectarios y mucho menos grupos satanistas. Fernando montó una fundación con un local, en la cual había una secretaria que estaba empleada, donde se ha estado trabajando todo el resto de las personas voluntariamente en todas estas historias. Don Fernando García ha tenido muchos procedimientos judiciales y ha tenido que gastarse un montón de dinero. El recurso solamente de casación ante el Tribunal Supremo costó 7 millones de pesetas. Es decir, claro que hubo una parte de todo ese desembolso económico que don Fernando García destinó a esta situación. Evidentemente, de todo lo que sobró y de lo que se trataba era de generar esa fundación y de crear esa fundación para, de esa forma, pues ayudar a otras familias que se pudieran ver inmersas en la misma situación que él había estado viviendo. Ahora, que alguien pretenda de todo esto decir que es que Fernando García lo tenía todo organizado y lo que quería era lucrarse, pues me parece que hay que tener una mente muy retorcida. Fernando, por ponerle un ejemplo, el último macrojuicio que se celebró contra mí, en el que el fiscal jefe de Valencia pedía 48 años de cárcel por injurias y calumnias, se estaban refiriendo a nuestra participación en el programa de Canal No, el Lluís del caso Alcácer, que fueron 67 programas de 2 horas y media de duración. Después de visionárselos, de estudiárselos y de intentar buscar qué es lo que podían encontrar, por lo único que a mí me condenan en ese juicio y esas 6 meses de prisión por injurias, es por haber dicho que el fiscal Beltrán lo que tenía que hacer era trabajar más. Esa es textualmente la frase por la que a mí se me condena a 6 meses. La demostración real es el lugar donde aparecen las niñas que no pueden aparecer, que es lo único que se puede intentar explicar un poco más. Pues vamos a imaginarnos, evidentemente de forma utópica e inventada, que los cadáveres de las niñas se los encuentra un jardinero en los jardines del Palacio de la Moncloa. Entonces dices, como es lógico, ahí hay 3 cadáveres y dices, estos cadáveres nosotros no hemos tenido nada que ver, es evidente, pero aquí no pueden aparecer. Ese mismo presidente de gobierno imaginándonos lógicamente que le aparecen los cadáveres en el Palacio de la Moncloa, no tiene ni idea de lo que le ha pasado a las niñas, ni sabe nada de las niñas. Pero lo que tiene claro es que esos cadáveres hay que quitarlos de ahí y guardarlos con el interés de que no aparezcan nunca. Esa es la lógica. ¿Qué ocurre? Pues, como sucede en muchos sucesos, las casualidades a veces son muy importantes. En España, en ese momento de la desaparición de las niñas, hay un programa que lidera la audiencia, que es ¿Quién sabe dónde?, de Paco Lobatón, que está rompiendo audiencias y que se dedica casi exclusivamente a seguir dando la matraca con el tema de las niñas de Alcácer, y contrariamente a lo que son todas las desapariciones normales que suceden, que con el tiempo van perdiendo auge periodístico y van perdiendo información, el caso de las niñas de Alcácer, merced a Fernando, que trabajaba muy bien con los medios, que les daba mucho de comer, pues intentó mantener viva la llama, y llegó el momento en que de alguna forma era muy complicado dejarlas en el limbo. Cuando aparece el cadáver de Antonio Anglés en la Romana,
A alguien se le abren las puertas del cielo y tiene la solución. Aparecen las niñas y el asesino ya le tenemos también y ya está. Sí, por supuesto. Tengo un supuesto, evidentemente, videosnap en el que se ve la tortura y muerte de Desiré. Pero eso no lo he negado nunca. Eso es un tema que he puesto de manifiesto, que se entregó en el Ministerio del Interior y que ellos sabrán lo que tienen que hacer. Yo nunca he querido dar más guerra con este tema porque no tengo la certeza absoluta, ni mucho menos, que sea real. Como esa misma día regresa de Londres Fernando García, cuando está bajando las escalerías de un avión, un miembro de la Guardia Civil se acerca a Fernando y le dice: no te fíes mucho de lo que está pasando. Dice, y yo pediría que se realizara una segunda autopsia a las niñas y Frontela podría ser quien mejor te lo podría hacer. Como esa misma Frontela encuentra en el interior del cadáver número 2, incrustada en una de las vértebras dorsales. Esto resulta de todo punto inaudito que después de haberle realizado una autopsia a las niñas, 6 médicos forenses no hayan visto la existencia de una cruz con una cadena en el interior del cuerpo de una de las niñas. Eso, Frontela. Es que las niñas sufrieron penetraciones penianas y con objetos post-mortem. Yo he visto cadáveres que les han arrancado las orejas, la nariz, los labios, la lengua, en vivo. Tenemos que entender que en España, aunque últimamente los medios de comunicación han decidido que los sucesos no existen y que aquí en España no se mata, pues si hablamos de cifras de la memoria de la Fiscalía General del Estado, en el año 2013 fueron asesinadas en nuestro país, no recuerdo exactamente el número por no decirlo exactamente, pero estamos hablando de 900 y pico personas. 900 y pico personas, que significa una media de 3 asesinatos diarios. De hecho, esa misma noche prácticamente tiene que intervenir el propio ministro del Interior, entonces el señor Corcuera, porque si no se hubieran liado a tiros entre miembros de la Guardia Civil en la 311 Comandancia en el cuartel de Patrais, porque los miembros de la UCO entendían que había sido una auténtica desvergüenza que se hubieran levantado los cadáveres prácticamente encima de noche sin haberles comunicado a ellos, que eran los que tenían el mando de la investigación, que habían aparecido los cadáveres de las niñas. Y tanto lío se monta y se organiza que precisamente al día siguiente se ordena que se haga una nueva inspección ocular de Totalmente. No ha sido la sangre de ellos. Pero no, bueno. la de ellos no. La de ellos es demasiado importante. La de ellos normalmente no se suele ver nunca, ¿sabes? No. Pero bueno, sí. Por eso pueden llegar a decir que es hasta de otro color. Ya. No, pero lo que te iba a decir, en la formulación que ya no te la... Ha habido un momento que además lo están poniendo ya por aquí por Facebook, en el que de una forma un tanto soterrada ha dicho algo que me ha impactado. Cuando tú le has preguntado que si podía llamarse que era un pacto de sangre, Sí. él comentó que sí, pero evidentemente no sangre de ellos. No. Y ha apostillado que esa sangre tiene otro color. Ya. Yo creo que con esa frase ha dicho muchísimo más de lo que muchos pudieran pensar. Ha habido un... Donde el entonces ministro de Interior y también de Justicia, el señor Mayor Oreja, me recibe, es un hecho público, está puesto en los periódicos, y donde yo, bueno, pues le facilito la información que yo tengo, y él se compromete a que vamos a llegar en todo este tema hasta las últimas consecuencias. Y en el transcurso de una reunión que fue de lo más agradable y en el cual le facilitamos un escrito con
con 27 preguntas sobre 27 temas que estaban sin investigar y cuáles eran los resultados de esas investigaciones. El general Muñoz a mí me dijo: yo le doy a usted mi palabra de general de que en el plazo de 7 días va a tener usted una contestación por escrito a todas las preguntas que me ha hecho. Y le digo una cosa más: si hay que cortar cabezas, cortaré cabezas. Se ha utilizado esa alfombra como medio de transporte para poder transportar esos cuerpos. De ahí que aparecieran esos famosos huesos de los que hemos hablado antes y que a falta de los análisis de ADN, que no les da la gana de hacérselos, parecen demostrar sin ningún género de duda que vienen de una fosa donde hay más cuerpos y donde con ese bloque de cuerpos se han colado 2 o 3 huesos que forman parte de otro de los enterramientos. Pero como todos esos temas, desgraciadamente, los juzgados se niegan a analizarlos con lo fácil que es y coger y decir: vamos a ver, tenemos 6 huesos, vamos a analizarlos. Si es muy fácil, a ver a qué niña pertenecen, que nos gastamos 2 pesetas, así nos quitamos el marrón de encima. Pero claro, en el momento en que salga que no pertenecen a las niñas, pues la pregunta es la de siempre: ¿de quién es el hueso ese? Las autoridades españolas tenían conocimiento real de lo que aquí estaba pasando. Lo que pasa es que aquí no se ha atrevido nunca nadie a ponerle el cascabel al gato. Es decir, evidentemente, si estuviéramos hablando, pues como habla mucha gente, estos son los nuevos ricos, en uno de los chalés han montado una juerga, mucha cocaína, sí, se han dado una pasada, se les han ido de las manos y... No, oiga usted, eso no es lo que ha sucedido aquí con las 3 niñas, ni muchísimo menos. Si eso hubiera sido así, indiscutiblemente los hubieran detenido, juzgado y condenados a todos. Lo que ocurre es que en el caso Alcácer hay personas implicadas que, por supuesta responsabilidad de Estado, es mejor que continúen en libertad a que puedan ser detenidas y pueda hacerse público realmente lo que ocurrió en Alcácer, porque entienden que la sociedad española no soportaría la realidad de lo ocurrido en Alcácer, y eso, bueno, pues el daño que provocaría en todas tanto en nuestra situación política como en nuestra situación económica, bueno, pues podría ser prácticamente irreversible. Y muchas de las personas que han participado tapando en lo ocurrido con Miriam, Antonio y Desiree lo han hecho de verdad, de buena fe, por responsabilidad de Estado. Esa responsabilidad de Estado quizás mal entendida, pero que yo comprendo de personas que dicen: esto no se puede saber, porque si se sabe es que se nos cae el edificio por los 4 pilares que tenemos, porque Alcácer deja muy pocos pilares vivos. Es decir, Alcácer ha corrompido tanto a las fuerzas de orden y seguridad como a la administración de justicia, como a nuestros parlamentarios y básicamente a todo lo que hace relación a los distintos ministros del Interior que han ido pasando por el cargo, que conocen, bueno, pues con mayor o menor número de datos la verdad de lo ocurrido en Alcácer, que no se parece absolutamente en nada a la que nos han contado. Se supone que todas nuestras instituciones están para que el día que nos ocurre algo en la vida, pues funcionen. Y uno piensa que, bueno, pues el hecho de que desaparezca tu hija, la violen, la torturen y la asesinen, pues es algo que tú piensas que el Estado va a poner todos sus medios para intentar resolver el tema, meter a los autores reales en prisión. Porque tú fíjate la gravedad del caso. Si Miguel Ricard hubiera sido el autor material de las aberraciones que se han cometido, ya está en la calle. Es decir, ya estamos hablando, y está en la calle con muy poquitos años. Le quedan muchos años de vida por delante a este señor. Eso indiscutiblemente pues
Eso en cualquier país civilizado, no solamente en Estados Unidos, lo mismo sería en Inglaterra, que sería en Alemania. Bueno, si fuera en Japón probablemente le condenarían a muerte. En cualquier país civilizado se entiende que para todo este tipo de delitos lo mínimo que debe de exigirse es que exista la cadena perpetua sin posibilidad de remisión condicional. Sin embargo, inexplicablemente ese es un debate que no se deja abrir en nuestra sociedad. Porque vivimos en una sociedad donde la democracia pues parece ser que es algo en ese sentido inexistente. El pueblo lleva clamando porque para determinados delitos exista la cadena perpetua, y sobre todo cuando estamos hablando de violación y asesinato de menores. Y sin embargo, bueno, pues lo único que podemos comprobar es que todos salen, y todos han salido. Los supuestos asesinos de Anabel Segura ya están en la calle, y los de cualquiera están en la calle, y son personas que están en la calle con 50, 55 años, tranquilamente, e incluso además, bueno, pues salen disfrutando del paro que les pagan. Pero claro, cuando a la gente se le habla de valores, pues parece que es como, no sé, como algo inexistente, intangible, y que aquí lo importante en esta vida es conseguir tener el Mercedes más grande aparcado en la puerta de tu casa, y el reconocimiento público y el ser famoso. Porque es curioso, yo hasta a mis propios sobrinos les he escuchado decir: ¿qué vas a querer ser de mayor? Y dice: yo famoso. Dice: ¿pero famoso por qué? ¿Porque te hayan dado el premio Nobel de Medicina o porque te acuestes con fulanito? Es decir, no, famoso. Dices, entonces, yo desde pequeño he mamado esas cosas de... Mi madre me repetía constantemente una frase, que es una cita de Calderón, que decía: al rey la hacienda y la vida has de dar, mas no el honor, que el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios, ¿no? Entonces yo creo que todos tenemos que agachar desgraciadamente la cabeza en esta vida muchísimas veces, pero hay algunas veces en las que no es que no se deba agachar, es que no se puede agachar la cabeza, porque si perdemos la dignidad como personas, a mí no me queda nada. Yo no puedo cambiar mi dignidad y mi honor por dinero, como veo que se produce en innumerables ocasiones, desgraciadamente, en esta profesión periodística que yo tanto quiero, pero que a la vez tanto odio, ¿no? Yo sé que aquí, si hay policías o miembros de la Guardia Civil, todos saben en qué prostíbulos hay menores. Y hoy en día, hoy, en España, así dándote una vuelta, puedes tener como mínimo a 1.500 menores secuestradas, obligándolas a ejercer la prostitución, y si tienen la desgracia de caer en gracia de alguna de las personas que provee de víctimas a este tipo de grupos, donde el placer sádico es el imperante, y eso sucede ahora aquí en este país, y nos da igual. Dice: que están secuestradas. Y eso lo saben los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, porque conocen perfectamente todos los prostíbulos que hay en España, y saben en cuáles hay menores y en cuáles no hay menores, y en cuáles suceden estas cosas. Y dices, de vez en cuando hacemos una redada, liberamos a unas cuantas, sale una cosa en un medio de comunicación, dices, pero ¿cómo que de vez en cuando? Pero si tuviéramos el más mínimo grado de dignidad, ¿sabes? Es para coger a todas las fuerzas de seguridad del Estado y a todos los militares, si hace falta, y levantar uno por uno todos los prostíbulos de España esta misma tarde y sacar a todas las niñas secuestradas. Pero eso no se hace, y ahí están. Y si eres una persona concienciada en el tema, pues lo único que puedes hacer es intentar explicarle a las personas de tu entorno, acercarles un poco a la realidad,
y la mitad no se enteran de nada, no quieren enterarse, te dan respuestas que te entrarían ganas de pegarles y agredirles físicamente por esa justificación machista que tiene la prostitución en este país. Y entonces muchas veces yo me siento como si estuviera atravesando un desierto y clamando y diciendo, pero oiga, que hay niñas secuestradas ahí al lado, por favor, libérenlas. Ya veremos. No ha sido nunca así. Yo, que he sido una persona que he empezado a trabajar en el mundo del periodismo cuando todavía vivía el general Franco, no he vivido una situación de censura tan absoluta como la que existe ahora, nunca, jamás en este país. El periodismo en España está absolutamente secuestrado. Han sido los grupos de poder quienes de alguna forma han adquirido la mayor parte de los medios de comunicación social de cierta relevancia y trascendencia en nuestro país, y lo que se lleva produciendo desde hace prácticamente 15 años es un embrutecimiento absoluto de la sociedad, preconizando programas que lógicamente todos sabemos los niveles a los que desgraciadamente se está llegando. Yo recuerdo las críticas que nos hacían a nosotros cuando estábamos en el Mississippi, diciendo que bueno, eso era el culmen de... No iban a color. Como no iban a color, no fueron a Picassent. Si no fueron a Picassent, ¿a dónde fueron? Esa es la idea. Aquí de lo que se trata es de intentar salvar vidas y que hechos como estos no se produzcan. Eso para mí es mucho más importante que ponerme la medalla de yo he resuelto el caso Alcácer, o, es decir, no. Y mi gran satisfacción, la más grande que yo me llevo en mi vida y que me llevaré en mi vida, es esa. Es saber que yo lo que tengo absolutamente claro es que he salvado más de una vida. Y eso a mí hasta me puede dar sentido global a todo lo que he hecho aquí en este planeta, ¿sabes? Tener la absoluta certeza y seguridad de que con toda la que montamos hemos salvado más de una vida. Cuando se le preguntó en el juicio al guardia civil, que estaba encomendado de sacar las fotos, que porque no había hecho fotos de los cadáveres en el interior de la fosa, dijo que es que sus compañeros estaban todos muy cansados y que se tuvo que poner a ayudar a cavar para desenterrar los cadáveres. Cuando estamos hablando de unos cuerpos que se encontraban a 5 centímetros de profundidad, el que estaba más alto, y que además se quitó la tierra. Yo les tengo, no es que les tenga miedo, les tengo un absoluto pánico. Lo que pasa es que quizás pues sea un poco una especie de partida de ajedrez donde, bueno, pues yo juego mis cartas de la mejor manera que puedo, pero evidentemente sin revelar nada comprometedor en ningún momento, y tengo que vivir con ello porque no me queda otra solución, aunque se me planteen problemas morales al respecto, ¿no? Pero yo... Mejor después de morirme yo, y si salen a la luz cosas y se ven papeles y se ven vídeos y se ven cosas de ese tipo, pues a lo mejor... Yo me limitaré a estar calladito, estoy tranquilito, hablaré de lo que se pueda hablar. Yo no voy a hacer público en ningún momento ninguno de estos datos y dejarme vivir, porque si no me dejáis vivir, entonces pues claro que todos estos datos aparecerán por el mayor número de sitios posibles, ¿sabes?